tenemos que tocar cuestiones y categorías y propuestas que, a pesar de tener ya una cierta trayectoria, no son exactamente aún suficientes familiares para todos. Segundo, porque como usamos las mismas palabras, y las palabras son, pues cada una tiene una historia y no todos conocemos toda la historia de cada palabra, entonces podemos tener dificultades en ese orden. Quisiera, por razones de conveniencia táctica de la exposición, dividir la exposición en 3 tramos. Una primera es para insistir en el hecho de que estamos viviendo, somos también productores en una medida, actores y protagonistas de un periodo excepcional que tiene una especificidad histórica que es indispensable que sea para nosotros algo muy abultado, de lo cual necesitamos tener una conciencia muy activa. Este es realmente un periodo nuevo en la historia que conocemos, no solamente porque hay una crisis, ha habido muchas seguramente en la historia, sino porque esta es una crisis muy especial. Primero, porque se trata del probablemente el primer patrón de poder realmente global de la historia que conocemos. Es este patrón global, el primer patrón efectivamente global de la historia, el que está en crisis. Y no está en cualquier crisis, porque este patrón de poder global ha tenido varias anteriores, sino que es también por la primera vez que sus fundamentos, los fundamentos constitutivos e inherentes de este patrón de poder son los que están en crisis. Por lo cual la estructura conjunta está en crisis y cada una de sus elementos fundantes, cada uno de sus ámbitos y de sus ejes centrales están en crisis. Por lo cual esto no solo afecta a la totalidad del planeta, sino a la totalidad de los miembros de nuestra especie, a cada uno de nosotros. Entonces hay una excepcionalidad histórica, una especificidad histórica de este momento y de esta crisis. Yo insistiría en que es indispensable para nosotros asimilar este dato. Esto es una cuestión abierta, obviamente, pero es nuestro necesario punto de partida. ¿Qué es este patrón de poder que está en crisis? Nosotros hemos venido discutiendo desde hace un poco tiempo atrás este patrón de poder bajo los términos de colonialidad del poder. Y quisiera hacer aquí una distinción obligada entre colonialismo y colonialidad. Hay sin duda una relación visceral entre colonialismo y colonialidad en este caso. Pero mientras que el colonialismo es una muy antigua experiencia de la especie, han habido muchos,
del que estamos hablando se originó con la conquista y colonización de los pueblos y de los territorios que hoy llamamos América, y en particular América Latina. Sin esta violencia de la dominación colonial, este patrón de poder no se hubiera constituido. Por lo tanto, tiene origen colonial. Pero no es solamente porque tiene origen colonial que hablamos de colonialidad del poder, sino porque hay elementos que le son inherentes, que le son fundantes y que han sido permanentes y continuos desde fines del siglo XV hasta este momento. Mencionaré aquí sobre todo dos cuestiones centrales. Una primera es que este es un patrón de poder que tiene dos ejes centrales. Uno primero es lo que denominamos un nuevo patrón de dominación social. ¿Por qué es nuevo este patrón de dominación social? No tiene precedentes en la historia que conozcamos antes de fines del siglo XV. Antes de América no existe nada equivalente. Es pues histórica y sociológicamente nuevo este patrón de dominación social. ¿En qué consiste y por qué es nuevo? Porque es allí donde en el proceso mismo de la conquista y de la colonización en que se produce un constructo mental que hoy día conocemos con la palabra raza. Y que no tenía en el momento de su producción nada en común con la materialidad del universo existente. No tendremos aquí el tiempo de discutir de dónde procede, cómo se forma esto. Quizás tengamos ocasión después de discutirlo. Pero la idea de raza no se refiere solamente a lo que se llama etnocentrismo, o esta idea de superioridad e inferioridad que ocurre siempre en todas partes donde se establece poder. Se refiere a algo muy específico, a eso que después se debatía a mitad del siglo XVI en la reunión de Valladolid, en España, cuyos protagonistas de debate principales fueron, como recuerdan los latinoamericanos, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Se discute una pregunta: ¿qué son estos que estamos conquistando y sometiendo? ¿Son hombres? ¿Son humanos? ¿O son bestias? ¿Son semi-humanos? ¿Son semi-bestias? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? Entonces lo que se está debatiendo no solamente es una vieja idea de superioridad e inferioridad entre agentes distribuidas desigualmente en el poder, sino se está debatiendo si los habitantes de estas nuevas tierras son humanos o no son humanos. Finalmente, el rey de Castilla y Aragón de ese momento decide que sí son humanos, pero que son paganos y por lo tanto tienen que ser cristianizados. Eso sigue a una bula papal previa que reconoce lo mismo. Pero después de medio siglo completo de esclavización y dominación de los habitantes de estas tierras, la idea de inferioridad, comillas, natural de la población ha penetrado muy fuerte en las prácticas sociales. Y no importa si formal y legalmente son considerados como humanos, porque
porque finalmente son admitidos como humanos, pero en el más bajo nivel posible de humanidad, casi como si no lo fueran. Y las primeras víctimas de esto son los que se llamarán desde ese momento indios,